necesario y hasta dónde nuestra responsabilidad de evangelizar. And I want you to understand how necessary and how far it is for us to, important it is for us to evangelize. Hasta el punto de que estamos en desobediencia delante del Señor. To the point where we are in disobedience before the Lord. Porque Él nunca nos va a mandar a hacer algo que Él antes no nos habilite y capacite para hacerlo. Because he will never make us, allow us to tell us to do something unless he enables us to do it. Y aunque toqué muy por encima algo el viernes, And even though we surpassed a little bit on Friday, hoy yo quiero que abracemos estas dos armas. I want us today to grab a hold of embrace these two weapons. Sin ellas jamás podríamos hacerlo. And without them, we will never be able to do them. Él nos las ha dado, He has given us tools, pero para que ellas puedan ser eficaces tenemos que creerlo. but in order for them to be efficient, we need to believe them. Yo quiero hablarle de lo que es la autoridad y el poder. And I want to speak to you about what is authority and what is power. Autoridad y poder. About what is authority and power. Voy a leerles Lucas 24:49. And I'm going to read Luke 24 and 29. Y dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Eso fue Jesús antes de ascender. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amen. Hechos 1:8. In Acts 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Vemos aquí, ¿verdad? Vemos dos versos, uno de Lucas y otro en Hechos de los Apóstoles. And we see here in Luke and the other one in the Apostle, Unas palabras que Jesús les dijo a sus discípulos. some words that Jesus said to his disciples. Y en ambos habla y eso solamente busqué dos versos, pero hay más de dos versos donde nos habla él dándole poder a la iglesia. And I saw about two verses, but it speaks about Jesus giving the power to the O church. prometiéndole poder a la Or iglesia. promising power to the church. ¿Por qué tanto interés And why en el is- Señor en prometerle poder a la iglesia? Why is the Lord so interested in transmitting power into the church? Lucas registra y le dice, pero quedaos en Jerusalén. And Luke registers that he says, stay in Jerusalem. Ellos sabían que tenían que hacer una obra. They knew that they had to do a work. Le dijo, pero quedaos hasta que seáis revestidos de poder de lo alto. And he says, but just stay until you are redressed by the Y Spirit en of Hechos de God. los Apóstoles, él mismo les habla y le dice, pero recibiréis poder And even in the book of Acts, he says, and you will receive the power cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. when the Holy Spirit comes upon you. Ya ellos sabían de lo que se trataba, ya él les había hablado al respecto de la promesa del Padre, el Espíritu Santo. And they already knew what they were about. What was this about? Because he had already spoken to them about the promise of God and the Holy Spirit. Ahora escuche, y les da la razón. And hear this, that he gives the reason. Y me seréis testigos. And you will be as a O witness. sea, van a dar testimonio acerca de mí. So in other words, you will give a testimony of me. Van a recibir poder para que den testimonio de quién soy yo. You're going to receive the power, so you would receive the power, give testimony of who I am. Van a dar testimonio de lo que yo hice. You're going to give testimony of what I have done. Van a dar testimonio para qué lo hice. And you're going to give testimony of why did I do it. Van a dar testimonio de quién soy yo. You're going to give testimony of who I am. El poder The power es para dar testimonio de is Jesús. to give testimony of Jesus. Amén. Amen. Entonces, ¿por qué el poder? So why the power? Porque si usted se lee en Primera de Corintios 4:20, Because if you read in 1 Corinthians 4:20, usted va a ver algo que dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. and you will see that the kingdom of God does not consist of words, but of power. Yo quiero que abracemos esta palabra aquí en el corazón. And I want us to ¿Cuántos embrace pertenecen this al word reino de in your Dios? heart. How many of you guys pertain to the kingdom of God?
El reino de Dios, dice Pablo, The kingdom of no God, Paul consiste says, en bla, 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 solamente hablar. it does not consist of blah, 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 only No just speaking. consiste en solamente gloria a Dios, gloria a Dios. It does not consist of glory to God, glory to God. No consiste únicamente en eso. It does not consist in only of this. Consiste en es poder. It consists of power. Estamos hablando del reino de Dios. And we are speaking of the kingdom of God. En el reino de los hombres tienen poder en las armas, tienen poder militar, tienen poder adquisitivo. In the kingdom of the man, they have power in weapons, in military, in government. Tienen poder monetario. They have power in money. Pero ninguno de ellos en la tierra, ninguno de los reyes de la tierra podrán jamás tener el poder que pertenece al reino de Dios. For no man will be able, in this earth will be able to have the power that belongs to God. Dios, Jehová, el creador de los cielos y de la tierra, es el Dios todopoderoso. God, Jehovah, He's the God of the creator of all things, and He is all powerful. Y todo el poder pertenece a Él y solamente a Él. And all the power belongs to Him and only to Him. Y vuelvo a repetirle, y su reino es poder. And His kingdom, I repeat, is power. Por eso estaba Jesús tan interesado en que no comenzaran su trabajo hasta que recibieran poder. And that's why Jesus was so interested in that they would not begin their work until they receive the power. Amén. Amen. Amén. Amen. Y vamos a desarrollar esto. And we're going to discuss this. El día de Pentecostés. In the day of the Pentecost. Hoy da tristeza. Today it is Yo sad. espero que por lo menos para ustedes aquí en lo adelante cambie. And I hope that from this point on forward, this will change. Si en algo hoy abrimos el entendimiento en algo. If today we're able to open up the understanding in something. Es triste como se habla del día de Pentecostés. It is sad that it is to know that when it is spoken about the day of the Pentecost, Simplemente como algo histórico, algo que pasó. as something that was historic or something that had happened. Como decir, Colón descubrió América. Just like Christopher Columbus discovered America. Algo que sucedió, todos lo creemos, ¿verdad que sí? Something that happened. Quedó we know, escrito en la historia. and it was written in history. Se enseñan en las clases, en las escuelas, And it's shown in schools and class que Colón descubrió América. that Christopher Columbus discovered America. Y algo como eso y otras tantas cosas, And that and so many other things, así mismo se ha llegado a abrazar el día de Pentecostés. the same way has been embraced the day of the Pentecost. Celebramos el nacimiento de Jesús, la Christmas. We celebrate the day of Jesus' birth, Christmas. Lo celebramos porque hoy vamos a desnudar nuestro corazón delante del Señor. We celebrate it because today we're gonna uncover our hearts before God. Celebramos la Christmas y a veces con más sentido de celebración y de regalos que de entender verdaderamente cuál es el propósito por lo cual Él nació. And we celebrate more with emotions than with the understanding of why He was born. El propósito de las Christmas, el propósito del nacimiento de Jesús fue la redención, fue la cruz. The purpose of Christ being born, the purpose of the cross of Jesus was the cross. Pero por lo menos nos recordamos y celebramos. But at least we remember it and we celebrate it. Después contamos el tiempo y entonces celebramos Resurrection Day. And then we El día de notice the time, resurrección. and then we celebrate the resurrection day, the day of the resurrection. Ese día, muchos llamados cristianos, es el día de fiesta, de embriagarse y bueno, y todo eso. That day of many so-called Christians, they get drunk and they celebrate and do so many other things. Y para muchos cristianos es el día de ponerse el vestido, el sombrero, ponerse bonito, el día de resurrección, ir a comer fuera, a celebrar la resurrección. And that day for many Christians, they put on their hat, their dress, they dress well and to go out to eat. Y todo eso está bien. And all of that is good. No todo lo que dije, pero sí celebrar la resurrección. Not everything, but yes, celebrating the resurrection day, it is good. Siempre y cuando recordemos Every time that we remember que porque Jesús resucitó, that it is because that Jesus nosotros resurrected, también we resucitamos. as well, we resurrect. Siempre y cuando recordemos Always as we remember que cuando Él resucitó, that when He resurrected, fue el primero He was the de una first nueva creación of a new creation entre muchos hermanos. amongst many brethren. O sea, no debemos So, nunca perder de vista We can never lose sight, la verdad the truth
la verdad engendrada en cada uno de estos hechos que han pasado. The truth in which it has been embedded of these acts. Y generalmente hasta ahí quedó la celebración. And generally, the celebration stops there. No hacemos memoria como debíamos de la ascensión de Jesús. We don't make memory of the ascension of Jesus. Nos olvidamos, y es un punto muy importante, la ascensión del Señor, porque nos olvidamos que cuando Él ascendió ya a los cielos, Él entró en condición de hombre glorificado. And we don't remember that in the day that he ascended as a man, Glorified man. as a glorified man. That's right. Y se sentó para sentarse a la diestra del Padre, And he came into seat into the right hand of the Father, solamente para esperar que todos sus enemigos sean puestos bajo el estrado de sus pies. just so that to wait for all his enemies to be at the bottom of his feet. Pero que porque hoy hay un hombre allá en el cielo, But because there is a man up in heaven, nosotros también tenemos hoy acceso y entrada a los we cielos. as well have access and to enter into the heavens. ¿Ustedes ven cuántas fiestas nosotros tendríamos que celebrar? Do you know how many celebrations we must celebrate? Luego después que él se va, después de haber estado 40 días en la tierra, And after he went and being 40 days in the earth, 10 días más tarde, 10 days later, cuando se cumplían los 50 días de su resurrección, when the 50 days were fulfilled of his resurrection, por cuanto cada uno de estos sucesos eran el cumplimiento de figuras y tipologías del Antiguo Testamento y de fiestas, with all of these that had happened, with all these events that were fulfillments of the Old Testament of celebrations, había que esperar los 50 días cuando los judíos celebraban el llamado Pentecostés, que significa 50, they had to celebrate the day of the Pentecost, which means 50, in Hebrew, para que se fuera donde ellos celebraban la fiesta de las primicias, in which they celebrate the day of the first fruits, para que cuando viniera el Pentecostés, so that when the Pentecost would come, aquella iglesia reunida que lo iba a recibir, that church that was together that was going to receive eran him, las primicias que eran presentadas. La iglesia ya comenzaba a ser la iglesia militante, They were la que ya iba a funcionar, la the que iba a first fruits. trabajar. They were the military church, the one that was going to work. Ahora, Now, el día de the Pentecostés, day of the Pentecost, de la misma manera in the same way que cuando Jesús nació, that when Jesus was born, la palabra de Dios dice the word of God que says, cuando vino el cumplimiento del tiempo, and when the time of the fulfillment came, que Jesús vino, ¿cómo vino Jesús? That Jesus Que Dios came, envió a su hijo that he seen his son, y nació de mujer that y Jesus nacido came bajo la ley. and was born of a woman under the law. Hubo un cumplimiento de un tiempo, There was a fulfillment of a time. ¿verdad que sí? Right. De esa misma manera, From that same el way, día de Pentecostés, the day escuche esto bien, of the Pentecost, porque hear yo sé this que well. desde hoy ustedes van a celebrar Pentecostés, que van a tirar las sillas por la ventana. Because I know that you're going to celebrate a day of the Pentecost, that you're going to throw the chairs out from the window. Cuando Jesús vino, When Jesus nació came, de mujer, he was born of a woman. entendemos que nació el Hijo de Dios, We understand that he was Nacía that el Hijo de God Dios. was born. The Son of God un was ser born. diferente, A being that was different. un ser, era de una sustancia diferente porque era 100% Dios y 100% hombre. It was of a substance that was different, 100% God and 100% man. Algo que nunca jamás volverá a acontecer. Something that would never be able to happen. Pero nacía el Hijo de Dios, But the Son of God el was born, cual es Dios. in which God is. Pero 50 días But 50 days después de la resurrección de Jesucristo, after the resurrection of Jesus Christ, cuando llegó when he el came, cumplimiento del the tiempo, fulfillment of the time, 50 días, 50 days, venía a morar en el hombre, he came to dwell la among tercera in men, persona de la the Trinidad. third person of the Trinity, ¿Quién es Dios? who is God, Un ser sin cuerpo, a being without a body, pero con toda la esencia de la deidad, but with all the essence of deity, como la tiene el Padre, as the Father has, como la tiene el Hijo, and the Son as well, con todo el poder en su esencia, with all the power in his con essence, todo el poder inherente, with all the inherited como el power, Dios Todopoderoso. as God Almighty. Venía el Espíritu Santo The Holy a Spirit morar will come en el hombre. in Aleluya. man. Hallelujah.
¿Cómo no vamos a celebrar How la are we venida not going to de la celebrate the tercera coming persona de la Trinidad? of the third person of the Trinity? Si Él no es menos que el Padre, If he is not less than Él the no es Father, menos que el Hijo, and he is not less than the se Son. le llama tercera persona por orden de revelación. He is called third person because of the order of revelation. Pero Él coexiste con el Padre y con el Hijo. But he coexists with the Father Él es and the Son. consustancial con el Padre y con el Hijo. He's coexistent with the Father. Consustancial, que es de la misma sustancia. Oh, he is the same substance as the Father and the Son. Y Él es coeterno And he con el is Padre. eternal No hay with the Father. diferencia There entre is no el Padre, difference. el Hijo y el Espíritu Santo. In ¿Cómo the Father, no the Son, and the debemos Holy Spirit. celebrar How are we la not gonna venida celebrate de Dios, el Espíritu the coming Santo? of the Lord of the Holy Spirit? Que venía no a caminar en la tierra, venía a morar en cada uno de That he nosotros. did not come to walk around the world, but he came to dwell in us. Amén. Amen. Y yo quiero hablarles de autoridad y poder. And I want to speak to you about authority and power. Entonces entendemos por qué el reino de Dios no es solamente palabra, que es poder. So we understand that the kingdom of God is not only Que hay words alguien but dentro de power. ti que venía That there is someone inside of you that would come para que tú recibieras poder. so that you would receive the power. Usted lo tiene. You have it. Ahora usted tiene que creerlo. Now you have to Tiene que believe abrazarlo. it. You have to Vivir embrace it. conforme a ello. You have to live according to it. Ministrar To minister en el poder del Espíritu. in the power of the Que Spirit. va a funcionar cuando tú lo creas que lo tienes. That will function when you believe that you have it. Amén. Amen. Tenemos dos armas, autoridad y poder. We have two weapons, authority and power. Voy a tocar la autoridad primero. And I'm going to touch upon authority first. La autoridad viene de una palabra llamada exousia, de una palabra griega, exousia. Son dos palabras diferentes. Authority comes from the Greek word exousia, two words put together. La autoridad es un derecho delegado. The authority is a delegated right. La autoridad es un poder delegado. The authority is a delegated right. Es un poder delegado que se le otorga, que una persona le otorga a otra. Eso es autoridad. It's an authority that was delegated to another from a person to another person. Por ejemplo, For example, en la iglesia, vamos a poner, los pastores tienen un anciano y han delegado una autoridad en el anciano. so the pastors have an authority after them, which is the elder. Amén. Amen. Es una autoridad que ellos le han delegado a él. Ahora, ellos han recibido una autoridad de Dios. It's an authority that was delegated from them to him. Now there's an authority from God to them. El Señor Jesucristo, que es quien constituye los ministerios, The Lord Jesus, who constitutes the ministries, delega una autoridad a los pastores. delegates an authority to the pastors. Los pastores organizan la iglesia y delegan autoridad al anciano. The pastors delegate the authority to the pastors to the elder. Por cuanto los pastores delegan una autoridad al anciano, los demás tienen que estar sometidos al anciano. So as far as after the pastors delegate the authority to the elders, now everybody else shall be submitted to the elders. Después viene el orden de diáconos, servidores, y así es el orden de Dios. Se le va delegando autoridad y el menor se va sujetando al mayor. Then Amén. deacons and so on and so forth. So everyone from the littlest to the oldest will submit to the authorities. Y en And- ese orden es que funciona. And it's in that order that it is functioned. Amén. Entonces, So, la autoridad delegada que the Jesús nos ha dado, Authority that was delegated from Jesús Jesus. nos ha dado a nosotros autoridad en su nombre. He has given us authority in His name. Autoridad en su nombre. Authority in His name. Marcos registra Mark que después registers que Jesús resucitó, that after Jesus is resurrected no, y él apareció a sus discípulos, and He appeared to His disciples, los reprendió, los reprochó porque ellos no habían creído en lo que le habían dicho que él había resucitado. He rebuked them because they have not believed of Him being resurrected. Pero después, seguidamente, antes de su ascensión, But after that succession, les dijo He says, lo que todo el mundo conoce como la Gran Comisión: as everyone already knows, the Great Commission. ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Go throughout the whole world and preach the El que gospel to crea every y sea creation. bautizado será salvo, He who believes and gets baptized y el is que no saved. crea será And the condenado. one who does not believe shall be condemned. Y dijo, y estas señales seguirán a los que creen. These signs shall follow those who believe. A los que creen. Those who believe.
Y dijo, en And mi nombre. He says, in my name. Aleluya. Hallelujah. En mi nombre. In my name. Hallelujah. Antes de aquí ya les había enseñado todo lo que pidieras al Padre en mi nombre. From here on, even before, He Él os showed lo them dará, that ¿verdad que everything sí? that you ask is in my Inclusive name. en otra ocasión dijo, y todo lo que And pidáis en mi exclusively, nombre He yo says lo that haré. in my name I will do whatever you want to do. Aquí le dijo, y todas estas señales seguirán a los que creen. En mi And nombre. He says that these signs are going to follow those who believe Echarán in my fuera name. demonios en mi nombre. My name, they will cast out demons Amén. in my name. Amen. Cogerán serpientes y cosas venenosas y no les hará daño. They will grab the snakes and they will not En mi be nombre damaged. hablarán nuevas lenguas. In my name, they will speak new tongues. En mi nombre In my name. pondrán mano en los enfermos y sanarán. They will put hands upon the sick and they will be healed. Ahora, ¿usted Now, sabe lo que significa eso? Do you know what this means? ¿Qué dijo Jesús? What does Jesus say? Creo que en Marcos. And I think it was in Mark. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. That every power has been given to me in heaven and in earth. Toda autoridad. All authority. Escuche esto. Now hear this. Como Dios él siempre la tuvo. And as God, He always had it. Él está hablando como hombre, así como usted, And como He's usted, como speaking usted, como un hombre as así. a man, like you and me as a man. Él como hombre, por lo que hizo, toda autoridad le fue dada. He as a man, every authority has been given to him. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Every authority has been given to me in heaven and in earth. Entonces usó una palabra que entrelaza. So then He used a word that Y dice, por entangles, tanto, that is as o sea, much. por esa razón, In other words, for that reason, y, go. amén, Amen. y, Go. o sea, Él So- no lo está haciendo en base de lo que tú puedas hacer. He's not saying this in base of what you can do. Él no lo está haciendo en base de quien tú eres. He's not doing it in base of who you are. Él lo está haciendo en base de quien Él es. He is doing it in base of who He is. Él lo está haciendo en base de lo que Él tiene. He's doing it in the base of what El He nombre has. en la mentalidad oriental allá. In the Oriental set of mind over El there, nombre significa todo para ellos. the name means everything for them. Si ustedes han escuchado la serie de la exaltación de Cristo, de su humillación a su exaltación, You heard van the a entender series- lo que es el nombre The series para el of pueblo hebreo, para el pueblo judío. From humility to exaltation, you will understand what the name of the Lord means. El nombre abarca todo lo que una persona es, tiene, oficio, etcétera. The name embarks everything that a person has, a job, everything what that person is. No es como nosotros que le ponemos el nombre sin pensarlo del abuelito, del papá, de la abuelita, y a veces le ponen 3 y 4 nombres para complacer a toda la familia. And it's not like when we name our children, we put the name of whoever and maybe 3 names to please over the people. Para la mente oriental, But for the mental el nombre mindset, era algo sumamente importante. the name was very important. Y aún para Dios mismo, quien fue quien lo estableció. And even for God Himself who established Porque this. podemos ver a través de las escrituras que Dios mismo, cuando iba a usar un nombre en algo, le cambiaba el nombre Because even in the scriptures, when we see that God was going to use a man, He would change the name de acuerdo al oficio que iba a hacer, according to the work that He was going to do, de acuerdo al carácter que iba a tener. according to the character that He was Y going to muchas have. veces era un nombre profético por algo que habría de venir. And many times it was a prophetic name of what was to ¿Qué happen. le dijo el ángel a María? What did the angel say to Mary Y a José también le dijo. and to Joseph Y as well? pondrás por nombre Jesús, And you will put as a porque name él salvará a su pueblo al pueblo de sus pecados. Jesus, because ¿Ven? He will save the El people nombre from le their fue sin. dado por lo que él venía a hacer, por la misión que él venía. So the name was given que él for venía a the mission cumplir. that He came to Entonces fulfill. tienen que entrarse un poquito en la mentalidad, ¿no?, de ellos, So you para have to poder understand the entender mentality. el uso del nombre. Of what they have to understand the use of the name. Y oro que en este momento, así mismo, cuando entendamos un poquito el uso del nombre, And I want us to cuando lo understand volvamos a emplear, The use of the lo name, when empleemos we con use it again. fe. Again, Lo we use it with empleemos con faith. fe. We use it with Y faith. el nombre mismo produzca And the name lo que en ese itself momento estamos produce reclamando, haciendo. what Amén. we are proclaiming that moment. Amen. Abra su corazón. Amen. Open up your heart. Cuando él le dijo, en mi nombre, When He said, in my name,
antes de entrar al nombre, déjeme decir algo más todavía. Before we enter into the name, I'm going to tell you something else. La palabra de Dios nos dice el apóstol Pablo que nosotros somos embajadores de Cristo. The Word of God, Paul said that ¿Usted we sabe are lo que es un ambassadors embajador? of Jesus Christ. You know what an ambassador is? Un embajador, usted va de embajador a un lugar, usted está representando el gobierno de su país en ese lugar. The ambassador, when you go to another place, is that that person is representing his country. Nosotros That somos place. ciudadanos del cielo. We are citizens of heaven. Nuestra ciudadanía está en los Our cielos. citizens is in heaven. Amén. Amen. Amen. Aquí nosotros somos que extranjeros y peregrinos. Here we are pilgrims. Pero nosotros tenemos una patria But celestial. we have a celestial citizenship. Amén. Amen. Entonces, ahora mismo nosotros, la iglesia viene siendo una embajada del reino de los cielos. So now the church, it comes as an ambassador of the heavens. Y nosotros aquí como embajadores estamos representando al rey del reino As de los ambassadors, cielos. we are representing the King of Kingdoms. Por eso todo el que entra a la embajada tiene que sujetarse a las leyes del reino de Dios. That's why everybody who is an ambassador has to be subjected to the laws of the kingdom of God. Porque y somos representantes, ¿verdad Because que we sí? are representatives, right? Amen. Amén, ok. Bueno, entonces ya sabemos eso. Cuando So we Jesús know dice, this. en mi nombre When Jesus said that, in my name, echarán fuera demonios, you will cast out demons, y usted lo cree, and you believe it, usted cree eso, you believe usted this, entiende lo que significa el nombre. you understand what the Ese name means. nombre es como cuando Jesús dice, en mi nombre echarán fuera demonios, es que cuando yo uso el nombre de Jesús, That when when I use the name of Jesus to cast out demons, in the name of Jesus, Él me está delegando a mí la autoridad, el poder He's delegating que me hay the en el power, nombre de Él. the authority of what the name of the name that it has of Him. En ese momento no soy yo, es Él en mí. In that moment, it's not me; it is Him in me. Y cuando hay una persona allí endemoniada y tú le dices, en el nombre de Jesús, el Mesías, sale de ahí. And when there's a person in the midst, and they say, "In the name of Jesus, get out of here." Los demonios The- saben más que usted y más que yo sobre autoridad. The demons, more than you and me, they know about authority. Los demonios The demons, tienen más visión espiritual que usted y que they yo. have more spiritual vision than you than me, Porque ellos son espíritus. because they are spirits. Y usted sabe lo que no son tontos. And let me tell you that they're not dumb. ¿Usted sabe lo que significa la palabra demonio? You know what the word demon means? La palabra demonio, demons, ¿qué significan? You know what that word means, demons? Seres inteligentes. They are called, it means beings that are intelligent. Y al ello habitar en el mundo espiritual, And for them to abide in the spiritual realm, ellos entienden más el mundo espiritual que nosotros. they understand the spiritual realm more than us, Porque nosotros vivimos en el mundo físico. because we live in the physical world. Pero cuando usted dice en el nombre de Jesús o sobre un enfermo para reprender una enfermedad, en el nombre de Jesús. But when you use the name of Jesus to rebuke an illness in the name of Jesus, Si es un demonio, no te está mirando a ti, te está mirando todo el poder y el peso que lleva ese nombre. that demon is not looking at you, he's looking at Jesus, that name that has the weight, Es un poder espiritual, hermano. a power, spiritual power, brother, that it has. Tiene que sujetarse, tiene que obedecer como si fuera Jesús quien se lo He estuviera has to diciendo. subject to it as if it was Jesus himself saying it to him. Personas con un espíritu de enfermedad. People with a spirit of illness, Ese espíritu de enfermedad, that spirit of cuando illness, usted le dice en el nombre de Jesús, te sales de él. when you say in the name of Jesus, you get out of him. Él no te está mirando a ti. He is not looking at you, no. Está mirando He's a looking- Jesús en ti con todo el poder y la autoridad y está obligado a At obedecer. Jesus in you with all power and authority, and he is embracing you. Amén. De Amen. la misma forma que los demonios se sujetaban a Jesús, se tienen que sujetar a ti. The same way that the demons were subjected to Jesus, they will be subjected to you.
Madre, el reino de Dios no consiste en palabras, Beloved, ni the en kingdom of comida, ni en God bebida. does El not reino de consist Dios of es un words reino de nor food or poder. drink. The kingdom of God is a kingdom of power. De poder. Of power. Pero usted cree que el Señor no iba a nosotros a dejar en el mundo But do you think that the Lord will leave us in this world donde está establecido el reino de las tinieblas, where the kingdom of the darkness is con established, el príncipe de la potestad del aire, con Satanás el diablo, with the prince of this world, with Satan himself, que tiene poder, porque no lo podemos negar, tiene poder? that he has power? We cannot deny it, that Pero he has usted power. cree que nos iba a dejar aquí después de salvarnos, después de haberle costado su sangre, a la merced de un demonio? But do you think that he will leave us in this world who he bought us with the price of blood? He loves us. Do you think that he's going to leave us to the mercy of the devil? No, Él No. nos iba a salvar No, he's going to save us. y nos deja todavía aquí en la And tierra he still leaves us here in this porque earth hay un trabajo que hacer. because there is still a work to be done. Tenemos que continuar la obra de Jesús aquí en la We need to tierra. continue the work of Jesus here in this earth. Todo lo que Jesús hacía, Everything that Jesus did, nosotros podemos seguirlo haciendo aquí en la we can tierra. continue to do it here in this earth. Porque para eso hemos sido revestidos del poder del Espíritu That is why Santo. we have been redressed of the Holy Spirit. La iglesia está en la tierra para continuar la obra de Cristo aquí en la tierra. The church is here to continue the work of Christ in this Lo que earth. Él hacía, nosotros tenemos que hacerlo. No one else is going to do. We have to Lo do que Él it. hacía, nosotros podemos hacerlo. What he did, we as well can do it. Amén. Amen. Él no lo hizo porque era Dios. He didn't do it because he was God. Él lo hizo porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. He did it because he was a man full of the Holy Spirit. Amén. Amen. Entonces esto es la So, autoridad. this is what authority Así que is. tenemos autoridad. So we have authority. Vamos ahora al poder. Now we're going to go to the power. El poder viene de una palabra que se llama dunamis o dunamis, The power comes from the word dynami, que significa, es una fuerza poderosa, enérgica, y That en is este an caso energetic force. inherente en Dios. and inherited of God. Pero es una fuerza bien poderosa. But it is a strength that is Así very como, powerful. bueno, de ahí as- se deriva la palabra dinamita. and there comes the word of dynamite, Dynamite, ya. Explosivo. that is explosive. Imagínense nada más la Can you explosión imagine que hubo the en esos explosion hombres that was cobardes in those cuando coward men recibieron when they el poder del decided Espíritu in the Santo. power of the Holy Spirit? Amén. Amen. Jesús Jesus, era hombre en la tierra. he was a man in this earth. Jesús no comenzó su ministerio Jesus did not hasta begin his que ministry recibió until he el poder del received Espíritu the power Santo. of the Holy Spirit. Jesús, Jesus, amén, Amen. no lo recibió. he did not. Jesús sabía Jesus knew que mientras él estuviera en la tierra como hombre, that as he was in this earth as a man, él iba a tener que confrontar las fuerzas del diablo. he was going to confront the forces of the devil. Él sabía que iba a tener que enfrentar a Satanás, a los demonios, al infierno se le iba a levantar. Él He lo knew sabía. that he was going to confront Satan, the demons, and hell himself. He needed to confront. Pero él sabía que él había venido a vivir como un hombre. But he knew that he came to live as a man. Y él sabía que sus fuerzas humanas que él tuviera no iba a poder lograr nada. And he knew that in his human strength, he was not going to be able to accomplish Él anything. sabía He knew que él iba a necesitar that he was going to el need poder the del power Espíritu of the Santo. Holy Spirit. Ahora yo Now, pregunto, I ask of you, si Jesús if Jesus no se atrevió did not dare hasta ser lleno del to Espíritu be full Santo, of the Holy Spirit, ¿podríamos nosotros hacer algo would we be able to do por nosotros something mismos? by ourselves? Si él necesitaba el poder del Espíritu Santo, If he needed the power of the Holy Spirit, ¿cuánto más nosotros lo how necesitaremos? much more we need him? Amén. Hallelujah. Amen. Aunque él participó de carne y sangre igual que nosotros, Even though he participated in flesh and blood as we are, él sabía que cuando él anduviera en la tierra, he knew that when he was in this earth, su lucha no iba a ser contra carne y sangre, his fight was not going to be against flesh and blood, sino contra todas las potestades de las but tinieblas. against all celestial Amén. demons in No the es lo world. mismo que nosotros también confrontamos. It's not the same thing that we are confronting. Jesús confió siempre, Jesus siempre en el Always Espíritu trusted Santo. in the Holy Spirit.
Y el Espíritu Santo nunca lo defraudó. And the Holy Spirit never defrauded him. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu That's why Santo. Jesus said to his disciples, you will receive power from the Holy Spirit. Jesús quiso que lo mismo que él recibió, Jesus, from the same thing that he también received, dárnoslo a nosotros. he wanted to give it to us Para as que well. nosotros por el poder del Espíritu Santo pudiéramos seguir haciendo su obra aquí en la tierra hasta que se complete el número So that we de los can do the gentiles. same work as Jesus in this earth through the Amén. Holy Spirit until the number is fulfilled of those who are to be saved. ¿Y a cuál poder era que se refería Jesús cuando le dijo, pero recibiréis poder? And what power did he refer to when he said you will Al receive power? mismo To the same Que él recibió that he received cuando fue a bautizarse al Jordán. when he was baptized in the El baptism of mismo. Jordan. The same. Amén. Amen. Amen. Entonces vamos a ver un poquitito la vida de Jesús. So now we're going to look a little bit on the life Ay, of y Jesus. yo oro para que And nosotros I podamos pray identificarnos that we may be y able to recibamos identify todo lo ourselves mismo hoy. and receive everything us. Amén. Y si ya lo hemos recibido, que se nos sea refrescado. And if we receive that we may Amén. that it may be refreshed. Que la fe se nos avive. That the faith may Porque be es la fe revived. la que va a avivar Because lo que hay en ti. It is the faith that is going to revive Es what la is in fe, you. es It la is the faith. It is the faith. It is the El que lo faith creamos. that we believe Hoy this. vas a salir con el poder Today de you're gonna Dios leave with the dentro power de of God ti. inside Hoy of vas a you. salir Today impulsado, you're gonna be able to impulsado por el impulse, Espíritu Santo a impulsed hacer by the la Holy obra aquí en la Spirit. tierra. Here in this earth. A hacer lo que no te has atrevido a hacer hasta hoy. Vas a Do salir what you didn't impulsado. dare to do today. Porque no en vano manda el Señor su palabra. Because Y in mucho vain más en God estos does not tiempos. send his No word. en vano, no en vano, It is no not en in vano. vain. It Él is not in sabe que vain. son He tiempos knows difíciles. that it is Él times sabe que este es el difficult. tiempo He knows donde that la this is the iglesia time necesita for the ser church revestida, needs to be ser llena del dressed poder del and be Espíritu filled Santo. of the Holy Spirit. Aleluya. Hallelujah. Dice la palabra de Dios que Jesús había venido a Nazaret de Galilea And the word of God said that Jesus came to Nazareth of Galilee para ser bautizado por Juan. to be baptized by John. Se estaba todo el mundo bautizando y todo eso. Everyone was baptized. Él se and everything. acercó He drew near para ser bautizado por Juan, era su primo. to be baptized by John. John was his cousin. Dice la palabra de Dios que And mientras lo bautizaba, The word of God says that when he was being baptized, se abrieron los cielos. the heavens were open El Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre él. and the Holy Spirit descended as the power Y as the se form of a oyó dove. una voz que dijo, tú eres mi hijo amado en quien tengo And complacencia. there was a voice that was heard, you are my son in which I delight in. Tú eres mi hijo amado. You are my Mire beloved bien esa son. palabra. Look at that word. Seguido de ahí, And from el there, Espíritu Santo esta palabra quiero que la graben en su the corazón. Holy Escríbala Spirit, bien. and I want you to Porque eso engrave es lo His que usted word, va a sentir. because that is what you're gonna feel. Eso es lo que usted va a sentir. And that is what you're Y gonna en lo feel. adelante And se va a poner bien apercibido From a here esto que le forward, voy a you're explicar. gonna be perceiving what I'm gonna La explain. palabra de Dios dice, ustedes saben que es registrado por diferentes evangelistas, ¿verdad que sí? You know that the word of God was registered by many evangelists, right? Me gustó mucho cuando Marco dijo, fue impulsado I por like el the word Espíritu that Santo. was- ¿Sabe that lo que es la says palabra? it was Este impulsed. impulso no fue You know como, that word? ay, como que sentí. Impulse is like, oh, I felt. Fue un No, impulso, it was como an algo dentro, un impulse, empujón, something pero enérgico, That push algo that was enérgico. energetic, something that was Fue energetic, impulsado por el Espíritu Santo imposed by the Holy Spirit al desierto para ser tentado por el diablo. the desert to be tempted by the, Esto by es the un devil. impulso. Escúcheme bien la palabra que le voy a decir. I'm going to tell you Porque that this was an impulse. cuando usted busca la verdadera definición, Because when you seek the ¿no? true en el definition griego, in Greek, te lo da bien, te lo da lindísimo. that it gives it to you Porque very es nice. un impulso que Very te beautiful, because controla. it is an impulse that controls you. Ahora escúcheme, Now let me tell you, para tú sentir ese impulso que te controla, for you to feel that impulse that controls no es you, simplemente decir, tengo el It's Espíritu Santo morando en mí. not simply to say, I have the Holy Spirit dwelling in me. Porque hoy todos podemos levantar la mano. Because Todos. today we're Si able to estamos lift up aquí our es porque hands, tenemos el everyone. Espíritu Santo We are morando. here because we have the Holy Spirit in us. Pero no es simplemente por eso que lo vas a recibir. But it's not simply because of that you're going Porque to receive muchas Him. veces lo tenemos contristado, Because many times we have Him contrite. lo tenemos apagado. We have Him shut down. ¿Por qué? Why? Porque no estamos haciendo la obra de Dios. Because we're not doing the work Porque of God. porque estamos en desobediencia. Because en we're algo. in disobedience. Amén. Amen. No, este es un impulso No, this is an enérgico, impulse, controlador, energetic, that pero is es controlling, cuando but it is when estamos
llenos We are filled del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Cuando estamos llenos When del we are Espíritu filled Santo, with the Holy ese Spirit, impulso nos that impulse domina, ese dominates impulso nos controla. That impulse Recuerda controls que us. Jesús salió de allí lleno Remember that del Jesus came out Espíritu of there Santo. full of the Holy Spirit. Entonces el Espíritu Santo en él tenía So, todas sus áreas humanas, las tenía completamente The Holy Spirit dominadas, las tenía had his completamente, areas estaba sumergido completely completamente todas sus áreas humanas. Dominated all his Voluntad, emociones, will, his sentimientos, emotions, pensamientos, thoughts, todo. everything. Él aprendió Jesús no solamente Jesus fue lleno, sino que él not hizo only del Espíritu was Santo full, su Señor y se But when rindió a he él. made him his Lord and he surrendered to him, Ese impulso controlador solamente lo sentimos cuando de verdad nos rendimos a él. that Y impulse cuando we nos rendimos, feel él it nos llena when we truly completamente. surrender to him, and when we surrender to Amén. him, he fills us. Amen. Es un impulso, It is an es impulse un impulso poderoso. that is powerful. It is, Escúcheme, hear recuerde, this, el Espíritu Santo the es Holy Dios. Spirit is God. Es la autoridad It is the authority soberana that is y sovereign gubernamental and governmental de Dios. of God. Aleluya. Gloria a Jesús. Qué bueno. Entonces dice, después que Jesús lleno del Espíritu Santo So fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Jesus, full of the Holy Spirit, he was led to the desert to be tempted. Lleno del Espíritu Santo comenzó desde ahí a ser su guía. And from there he began his guide. En el desierto confrontó las 3 tentaciones del diablo que le dio en el desierto que todos conocemos, ¿verdad? Jesus confronted the 3 temptations that the devil gave him. Right? Entre ellas, And between them, escúcheme esto, no Hear crean this. que el diablo estaba ajeno Do not think a that the todas devil las cosas que iban pasando en la vida de was Jesús. foreign from all the things that was happening in Jesus' life. Él escuchó la anunciación a María. He heard the annunciation to Él, Mary. él nunca estuvo ajeno. He was never foreign to it. Él fue quien operó en Herodes para mandar a matar a los niños. He heard when O sea, él Herod nunca went tuvo, to él sabía quién era kill the Jesús. children. He knew who Jesus was. Todo, él lo Everything. veía, él lo He seen escuchaba. it, he heard Él it. acababa de He escuchar had just al finished Padre decirle, hearing, tú eres saying, mi hijo "You are amado, my beloved son. en ti tengo In complacencia. you I have a Sin embargo, ¿cuál delight." fue una de las tentaciones? Nevertheless, what was one of the temptations? Si eres hijo If de you Dios. are the son of God. Él sabía que Jesús tenía hambre, habían pasado 40 días, 40 noches. The other one, he knew that Jesus was hungry. ¿Y 40 cuál fue days la and 40 primera? nights. Si eres. And he Quiso said, sembrarle if you que are, dudas. he wanted to sow in doubts. Y apeló a los deseos de su carne, And tenía he hambre. appealed Haz to que the estas desires of his piedras se flesh. conviertan en pan. Make that these rocks be turned into bread. ¿Cuántas veces How many times? ¿Cuántas veces no How te ha many puesto times duda en tu corazón si tú eres hijo de Dios? Doubts have not come Cuando into your Dios heart no that you te are a child of responde. God. When he does not Cuando Dios answer hace you. silencio. When God is a silence. Y llegas a dudar. And you come y el to diablo doubt. tú no vas a hacer nada, And the tú no devil, puedes. you're ¿Cuántas not veces gonna te do dice? anything. How many times does he tell you Sí, that? ve, a que no va a pasar No. nada cuando tú Look, ores por ese enfermo. nothing's A que no gonna va a pasar happen. You pray nada. for that ¿No te sick. has escuchado esa voz? How many have heard this voice? Entonces, ¿sabe qué So, pienso yo que sucede a veces? Le you voy a know decir what lo que I yo think pienso sometimes que sucede a veces. That Esto happens, soy yo. and this is just me. Que cuando es así y That- tú lo vas a hacer para demostrar, When happens and you do it to show Dios no lo va a hacer en ese momento. off, God Si is lo not estás going to do haciendo that. para demostrarle al diablo que sí, If you're no lo gonna va a do hacer it en ese momento to show porque the devil that you are, el Señor no tiene que demostrarle ni al diablo He's ni a not going to do it nadie because God does que Él not have puede to hacer show lo que Él the dice devil que Él nor hace. anyone that he is able to do what he says to do. Amén. Amen. No tiene que demostrarlo. He does not have Eso to le show pasó it. a Israel And that happened cuando to se Israel. llevaron el arca. When they ¿Recuerdan cuando los took the filisteos ark. lo atacaron? ¿Qué hicieron los judíos? ¿Qué hicieron el pueblo hebreo? When the Trajo el Philistines arca. attacked them, Traigan el arca. Habían perdido ya como 3,000 The Hebrews hombres. said, Traigan "Bring el the arca. ark, Ellos bring pensaron the ark." que And al they traer thought el that by arca bringing the ark, a la batalla, ¿no? to the battle, Dios se iba a ver comprometido a demostrar que era God el was Dios going más to be fuerte. compromised that they were strong. ¿Y qué hizo Dios? And what did God do? Permitió que se llevaran el arca He allowed them to take the ark y from them, perdieron la guerra. and they lost the war. Porque Dios no le tiene que demostrar a nadie Because God quién Él does not have es. to show anyone who He is. Él no tiene que demostrar que Él es el Dios todopoderoso. He does Él not have to show sabe that He is que God Él lo Almighty. es. He Lo knows who único He que is. mueve a Dios es la fe
fe. The only thing that No moves tratar God de is demostrar faith. nada. He does not Sino have to show mi anyone, fe. but Si my yo faith. creo que tú lo haces. If I believe that Yo you creo are que able tú to do puedes it. sanar. Aunque tú no lo hagas, sé que tú puedes hacerlo. Even though you don't do it, I know that Y you are si no able lo to haces do es it. porque tienes un plan perfecto And para if you don't mí. do it, it's because you have a perfect plan for my life. Amen. Y así como tenemos siempre que ver a Dios. And that is how we always have to see God. Entonces, que Jesús salió victorioso de las So, tres, tanto de Jesus esa como de las otras. Came out victorious from all three of them, from those three and from Le many other hizo ones. frente a Satanás con la palabra de Dios, siempre le dijo, escrito está. He confronted Satan with the word of God. It is Amén. written. Después de Amen. haber vencido a Satanás, ¿qué hizo? After overcoming Satan, what did Dice he la do? palabra de Dios, cuando salió de ahí, salió en el poder del Espíritu Santo. It says that he came out with, Ay, the qué power, with the lindo. power of the Holy Spirit. Salió en el poder, He came out in the power, guiado por el poder del Espíritu Santo. guided in the power of the Holy Spirit. Estaba lleno del Espíritu He Santo. was full of the Holy Spirit. Sentía el impulso fuerte, enérgico, la autoridad de Dios dentro de él que lo impulsaba, que lo llevaba. He felt that strong impulse of the Holy Spirit that would lead him and would guide him Derecho a predicar, a enseñar. in the way that he was preaching and teaching. Llegó enseguidita a la sinagoga donde él acostumbraba ir, allá en Nazaret. He went to the synagogues in which he was used to instructing in Nazareth El día de reposo. in the day of Y como, rest. según la costumbre, And according to the le customs, fue dado el libro de Isaías. the book of Isaiah was given Ay, to qué him. lindo. Y cuando él abrió, And when he opened it up, ay, ¿usted cree que fue casualidad? Do you think that it was Abrió a coincidence? Isaías he 61, opened nada up más y nada Isaiah menos. 61, nothing more, nothing less. Ya eso estaba preparado por el Espíritu That was already Santo. prepared by the Holy Spirit. Cuando nos dejamos guiar del Espíritu Santo, Él nos prepara todo. When we allow ourselves to be guided by the Holy Spirit, He prepares Y everything. abrió en And Isaías 61 He opened up Isaiah 61 y comenzó a leer. and he began to read it. El Espíritu del Señor The Spirit of the Lord está sobre mí, is upon me, por cuanto me ha ungido since He has anointed me para dar buenas nuevas a los to pobres, give good news to those who are poor, sanar a los quebrantados de corazón, to heal those who are brokenhearted, pregonar libertad a los to cautivos, preach freedom to those who are vista captive, a los ciegos, eyes to those who can't see, poner en libertad a los cautivos, to put freedom in those who are captive, predicar el año agradable del Señor. preach the good year of the Lord. Una vez terminado esto, dice la palabra de Dios, And once this was finished, the word of God says, cerró el rollo He closed the se sentó scroll, y he les sat dijo it, a todos allí, and he said to everyone hoy there, se ha Today, cumplido it has esa been- palabra. that word has been fulfilled. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora yo quiero romper un poquitito eso. Now I want to about this a little bit more. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por says- cuanto me ha ungido. The Holy Spirit is upon me since He has anointed me. Desde ahí, escuche, From there, He Él es is. el ungido. He is the anointed. Eso es lo que significa el Cristo. That means what He, En the griego Christ o latín is. es Cristo. In Greek or in Latin, En it is hebreo Christ. In es Hebrew, Mesías. is Messiah. Él le estaba diciendo, He was saying, yo soy el Mesías que I am the ustedes están Messiah esperando. that you have been waiting for. El Mesías The que Messiah profetizaron los profetas. That the prophets prophesied Se ha about. cumplido. It has been fulfilled en mí. today in me. Ahora, mire las Now, razones. Look at the reasons. El Espíritu del Señor está sobre mí The Spirit of the Lord is in me. por cuanto me ha ungido Since He has anointed me para dar to give las buenas nuevas a los pobres. the good news to those who are poor. ¿Saben lo que es las buenas nuevas? You know what the good news are? Buenas nuevas Good news es are evangelio. the Gospels. Evangelio significa buenas nuevas. Gospel means good A los news pobres. to those who are poor. Ahora, no me lleve la mente Now- de que es a los pobres, a los que no tienen dinero. Don't take it to the mind where those who are poor don't have money. No, no. No. Siempre piensa en Jesús y todos sus hechos en el ámbito espiritual. I'll think A los of Jesus pobres de espíritu. And His acts take it to the spiritual realm. Those who are Amén. poor in ¿Quiénes spirit. son los pobres de espíritu? And those who are poor in Los spirit. que andan así. Those who are like this? No. No.
Los pobres de espíritu son los que reconocen su necesidad de The Él. poor of spirit are those who recognize their need of Him. A sanar los quebrantados de corazón, los que se quebrantan. To ante heal su those who are presencia. broken hearted, those who are broken in His presence. A pregonar To preach libertad a los cautivos, los que están cautivos Freedom, por el those who are diablo. captive O sea, a by poner the la devil. mano, And ¿entiendes? just put your Echar hand- fuera. put His hands Demonios. and cast out demons. Vista a los ciegos espirituales. Eyes to those who are spiritually blind, Porque esa era la mayor importancia. because that was the most important. Amén. Amen. A libertar To free a los cautivos. Those who are Los que captive, estaban en cautividad Those who are in espiritual, captivity, a predicar spiritually, el to- año agradable to del preach Señor. the pleasing ¿Sabe lo que year es of the el Lord? año You know agradable what del it is? Señor? The pleasing year of the Lord. El evangelio durante gospel esta dispensación de la gracia, el año Amongst agradable, the la dispensation of this dispensación grace, de la the gracia. dispensation of this grace. Todas las señales que Jesús luego haría, All the signs that Jesus would do sanar later, enfermos, to echar fuera heal demonios, ill, todo to esto cast fue out por el demons, poder all of those del Espíritu was Santo. done by the power Iba a of the ser Holy las Spirit. obras espirituales, And to pero do the también iba a ser spiritual las works, obras físicas but also physical para que works, quedaran escritas en el libro de so que that Él it es would el be written Mesías, el in the Hijo de book Dios. That He is the Messiah, the Son of Como God. una evidencia. With an evidence. Amén. Amen. Qué lindo. How beautiful. Qué lindo. How beautiful. Darían evidencia con las señales que Él era el Cristo, They el would give Mesías evidence with signs that El He was Hijo Christ, de Dios. the Son Qué of lindo. God. How beautiful. Y sabemos que cuando Juan el Bautista le mandó a preguntar en una ocasión, ¿eres tú el Mesías? And Cuando él when John estaba the Baptist, in on occasion, he ahí, asked, "Are you él the John?" utilizó las obras que él estaba haciendo, las señales. Are you Dijo, the dígale, Messiah? vayan y díganle a los dos discípulos que le fueron a preguntar de parte de Juan que estaba encarcelado. And he told them about the signs. Go and tell John the Baptist when he was Él no le dijo ni incarcerated. sí He ni no. did not, at that time, he did Él not le tell dio him las yes nor no. He said evidencias he gave him the que lo evidence. identificarían. that he would Dile que los glorify- that would sordos glorify oyen, him. dile que los ciegos Tell ven, John the dile Baptist que los mudos that hablan. the blind see, that the lame walk. Amén. Amen. Those are the signs. Entonces nuestro clamor, nuestra oración tiene que ser So que our esas clamor evidencias hoy se estén dando porque el mundo needs to nos be desafía, that those evidence nos are desafía el given mundo, because nos the world desafían los poderes de las confronts us, tinieblas the y devil necesitamos confronts us, nosotros hacer uso and we de la need to be- autoridad we y need el to use the poder authority que hemos and the power recibido that de we lo have received alto, from up amén, above. para Amen. hacerle frente To confront them. al poder de las tinieblas, To confront the power of poder del darkness mundo. that are in the world. Necesitamos We eso. need this. Esas We need evidencias, those Padre, ahí evidence. está adorando, Señor, esas Hallelujah. evidencias. And I've been praying, Father, Establece en tu those iglesia. evidence. That Hoy is the clamé evidence, para because- que le establezca en esta casa. And today En I esta spoke to you, so you casa, would establish a todos this in aquellos your que house. son fieles al Those who are Señor, a faithful su to the nombre, Lord, que faithful le to His aman name, de corazón that love Him sincero, from a que le sincere establezca, heart, que that sean would- evidencia that be de que su established poder, el poder de su reino, esté establecido the evidence of en His sus kingdom. corazones y en este Will be lugar. evidence in your heart and in this place. Yo creo que hoy como nunca necesita la believe iglesia today ser more llena than del Espíritu ever Santo. that the Yo church creo needs que to hoy be como full of the nunca Holy se Spirit. necesitan I más believe esas evidencias donde that el these mundo evidence va are needed de more aquí than para ever. allá y de allá para acá. When things are going from here and there, here and there. Vemos a los blancos, white power. Vemos a los negros, see black power. White people, white power. Black people, black power. Y nosotros, poder de Dios, And we, poder the power de Dios, of God, the poder power de of Dios. God, the power of God. El hombre siempre va en aras de eso. Men are always after this. Y a nosotros se nos ha sido dado. Vamos a creerlo. And they have been given to us. Now we're going to believe it. Y vamos And we are going a to usarlo. use it. Amén. Amen. Entonces, eso fue lo primero que Jesús hizo cuando recibió. Se fue enseguidita a enseñar, se fue a predicar enseguidita, ¿verdad que That is the sí? first thing that Jesus did. He went to preach and to teach. ¿Por qué? Right. Después, ¿qué fue lo que hizo él? Because after that, what did he do? Echó fuera un demonio. He cast out a demon. Él estaba en la sinagoga de Nazaret, pero luego vino a Capernaum, He was in the synagogue of Nazareth, but then he went to Capernaum allá mismo por la región de Galilea. in the region of Galilee. En Capernaum él tenía como su cuartel general, donde él siempre se reunía. And he had a general space where he reunited. all Pero the había time. una sinagoga allí que él también fue a visitar. But there was a synagogue where he went to visit them. Estando allí en aquella sinagoga, And he was there in that se synagogue. manifestó un endemoniado. And a demon, demonized person was Y le dijo, Jesús, ¿por qué vienes revealed. a And he said, molestarnos?
Jesus, why do you come to bother us? Sabemos quién tú eres. We know who you are. Los demonios sabían de tú eres el santo The de demons Dios. know you are the Holy One of God. Tú eres el santo de Dios. Los You are demonios the Holy One sabían of quién God. él The era. demons know about him. Los demonios saben quién mora en ti. The demons know who dwell in you. Pero ¿sabe qué? But La you know fe what? es algo espiritual. Faith is something that's spiritual. Ellos saben They quién know tiene fe who has y faith quién no tiene and who fe. does not have faith. Por eso le dije que es importante And that's why I'm que usted telling you sepa that lo it que is significa important usar el nombre de Jesús. What it means to use the Ustedes name saben of que hubieron Jesus. unos los hijos de Seba. ¿Qué You le know, pasó a los hijos de Seba? What happened to the children Trataron of de sacar Sheba? un demonio. They Pero tried no to take out a conocían a demon, Jesús. but they did not know who Ni siquiera Jesus was. sabían el poder que había. Nada más ellos Nor veían the power that was que, in los, him. que Pablo decía en el nombre That de Jesús Paul y said, sabían. in the name of Jesus, and Y they were ellos cast vinieron out. también And they were well. en el nombre de ese Jesús que predica Pablo. In the name of that Jesus that Paul preaches. Pero déjame decirle But let algo. me tell you something. Cuando nosotros When venimos we con un come demonio y en el nombre de Upon Jesús confronting a demon in the name of Jesus, y no hay fe and there is no faith, y no estamos creyendo, and we're not believing es lo mismo It is the que si same dijéramos that we en would el nombre fake del Jesús que in the name of predica Jesus Pablo. that Paul preaches. Es lo mismo. It is the same. Usted tiene que tener un conocimiento cierto de Jesús. You need to have a knowledge Usted that is tiene que certain entender of qué es lo que Jesus. significa You ese need to nombre, qué es lo que understand what comprende that ese name nombre. is, what that Es name fe. El is. poder se va a It is manifestar por tu fe. that power is going to be manifested through your faith. ¿Qué le pasó a esos hijos de Seba? Los What demonios happened? los ripiaron todo, le quitaron toda la ropa, le fueron arriba. To those children of Y le Sheba, dijeron, the mire si demons los demonios tore them saben, up. mire si los demonios saben. And look, the Le demons already dijeron, know, a and they Pablo said, conocemos, we pero know who Paul ¿tú quién is, eres? but who are you? Ahora, ¿usted cree que ellos se referían ahí en ese Now, momento? do you think that they A que refer ellos to no sabían que ellos that eran los they hijos de Seba. did not know that they were Los demonios children of sabían Sheba? que ellos eran los hijos de Seba. No se referían a The eso. demons knew. ¿Quién eres tú como persona? That No, he- ¿quién eres tú que estás hablando en ese nombre? Tú Instead, no tienes they autoridad. asked them, who are you? In other words, you have Ellos no saben authority. quién la tiene. They Ellos know saben who have quién it, no la and they tiene. know who don't have it. Amén. Amen. Entonces mi oración es, So my les prayer recuerden, la is- fe viene por el oír la palabra de Dios. The faith comes Abrazarla from hearing the porque word es of palabra God, de to Dios. embrace it because it's the Jesús word of enseguida God. le dijo a ese, cállate y sal de él. Jesus would have said, be quiet and get out of here. La gente se quedaron asombrados. Wow, And people ¿quién es este? stayed astonished. Who ¿Qué is autoridad? this one? What ¿Con qué authority? autoridad echa With what fuera authority he los casts demonios out y the le demons, obedecen? and they obey him. ¡Aleluya! Aleluya. ¡Aleluya! ¡Ay, qué lindo, Señor! ¡Qué lindo! Y así fue como su fama fue recorriendo, enseguida mira, se comenzó And that is how a his fame extender. grew bigger. Cuando and hablaba a los it was griegos que understood eran when los más filósofos y los más he decían, spoke to the Greek nunca that he hablaba would- hombre that así, were- se quedaban sorprendidos de la sabiduría con que hablaba, con la autoridad que hablaban. Los The more judíos decían, no knowledgeable hablan ones. como los escribas y fariseos. And they were astonished about Él how habla con autoridad. He spoke with Aleluya, authority. gloria He a spoke with Dios. authority to them. Ahora, Hallelujah. hermano querido, Now, si Jesús, brother, if Jesus, aunque era hombre, even though he was a man, pero no tenía But naturaleza de pecado en él, he did not have nature of sin fue in him. siempre sin pecado. He was always without sin. Y aún así necesitó el poder del Espíritu And Santo. even then he needed the power of the Holy Ay, Spirit. cuánto no más yo. And how much more do I need it? Dígalo usted mismo así, Amen. dígaselo a cada uno, Señor, cuánto no más yo. How much more do I need it? Cuánto no más nosotros How much more do we que deseamos hacer la obra, that we desire to la do obra the de work, Dios. the work of God? Tenemos también ese fue Jesús. Usted dirá, bueno, ese fue Jesús. And that was Jesus. Vamos a ver a Pedro. Now let's look at Peter. Pedro, Peter. de una vez que vino el Espíritu Santo sobre aquel aposento alto. After the Holy Spirit became, ¿Recuerdan? came Esperando el día upon de that, Pentecostés, cuando vino, ¿qué upper room. sucedió? Dice que hubo como un viento recio. Remember what Se escuchó happened? como el sonido como de un viento recio, el cual llenó That toda a la loud casa. noise was heard as a strong wind blew. Y lenguas como de fuego se posaron sobre cada una de sus cabezas donde estaban ellos sentados. And fires like tongue were being shown in every person that was there. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. They were speaking in tongues according to what the Spirit gave them. Pero cuando ese poder los llenó, But when that fueron power llenos filled todos them, del they were Espíritu filled Santo. of the Holy Spirit. Ese impulso del And that que le hablé impulse anteriormente that was es before, un impulso poderoso, it was an impulse that was enérgico, es un powerful, impulso que it tú was no an puedes estar energetic. quieto.
Es And it la was not an autoridad, old le bit. dije, soberana It was y the authority that was gubernamental de sovereign and Dios. governmental of God. En ellos los impulsó que salieron And todos they were imposed that every one of them glorificaban a Dios, glorifying God, hablando en otras lenguas. speaking in different Y tongues. todo el gentío cuando escuchó el estruendo, And when all the people heard about this noise, estaban allí de diferentes and regiones. different regions were Habían at that venido las fiestas place, de Pentecostés. the celebration of the Pentecost was happening. Habían venido y cuando se acercaron y los And they vieron came- creyeron que estaban borrachos. And when they seen these people, they thought that they were drunk. ¿Y qué dijo Pedro? No But estamos Peter borrachos. said, no, they're not Entonces drunk. les recordó So then he reminded them la profecía de Joel. the prophecy of Joel. Les recordó la profecía de Joel. He Esto fue lo reminded dicho them por the el prophecy of profeta Joel. cuando dijo en los postreros tiempos This was said by the prophet y Joel derramaré in the mi later espíritu times. sobre toda carne. And I will shed up my Les spirit upon recordó every esa flesh. profecía. He reminded them about that prophecy. Entonces Pedro en todo So, su sermón Peter, in every sermon, lo que le quiso decir a ellos fue: what he wanted to tell esto them, fue lo que el profeta dijo. this was what the prophet said. Y comenzó a hablarle entonces de And Jesús. So then he began to speak to them about Y llegó a una Jesus. parte donde le dijo: And he became to a a part ese where he said, Jesús a quien vosotros that crucificasteis, Jesus who you crucified, Dios lo ha hecho Señor God y made Cristo. him Lord and Christ. ¿Sabe lo que él le quiso decir con esto? Le quiso decir: And you know what he said? He wanted to a say ese with que this, ustedes crucificaron, to the one that you crucified, Dios lo levantó con su diestra de entre los muertos. God rose him up with his right hand amongst the dead. Lo exaltó. And he exalted him. Y cuando lo exaltó, And when he exalted él him, exaltado ahora now he is ha exalted. derramado el Espíritu Santo, la promesa del Padre, esto que ustedes ven, He él lo ha shed the promise of the derramado Father. He shedded porque el Padre lo hizo, le dio el título de Señor because the Father y gave de him the title Cristo. of Lord Él es el and Christ. Cristo. He is the Él es el Christ. ungido que ustedes esperaban. He is the Él anointed es el one that you were waiting Mesías for. profetizado. He is the Messiah that Y is una vez prophesied. ya en ese título, And once with that title exaltado ya, exalted now, ha derramado Has esto que ustedes ven, el Espíritu shed Santo. what you see, the Holy Spirit. Ahora, ¿qué nos Now, enseña a nosotros esto? What does this show us? Que la venida del Espíritu Santo, That the coming of the Holy Spirit, la llenura del Espíritu Santo, the fullness of the Holy el Spirit, recibir el poder del Espíritu Santo, to receive the power of the Holy no Spirit, tiene nada que ver it does not have to do with con lo que anything usted es, with who you are, ni con lo que yo soy, nor with what I am, sino con lo que Jesús but es. with what Jesus is. Amén. Amen. Todos creemos, We all believe, y creo que en esto hay suficiente fe, and I believe that this is porque sufficient si no, faith, usted no fuera salvo. because if not, you would not be Usted saved. ha tenido fe verdadera You have had en que a true Cristo faith murió en la cruz that por sus Christ died pecados. in the cross for your sin. Y porque hemos creído Because we have believed que Él murió en la cruz, that he died in that cross, tenemos fe en su sacrificio. we have faith in his sacrifice. Somos salvos. We are saved. ¿Ve? Amen. Por You la see? fe. By faith. Fe. Faith. Creemos eso. We believe this Porque creemos because we believe que Jesús resucitó. that Jesus resurrected Porque lo creemos. because we believe it. No tenemos duda de eso. We have no doubt about this. Nosotros We hemos nacido de nuevo. have been born again Porque Él nos impartió vida. because he imparted us life. No tenemos duda de eso. We have no doubt Hemos about this. nacido de nuevo. We have been Con born eso no again. tenemos que estar bregando. And with Estamos that, seguros. we don't have to deal with. Así mismo, And in that way, tenemos que creer, we need to believe tener fe, and have faith que Jesús ha sido exaltado, that Jesus has been exalted, que Él es Señor en los cielos, that he is the Lord in en la heaven tierra and y earth debajo de la and tierra. underneath the earth, Que el Padre lo exaltó hasta lo sumo. that the Father exalted Que le him dio el upon nombre the sobre high, todo that he nombre. gave him the name Para que above ante all su names, nombre se so doble that toda rodilla in his name de los que están all en los cielos knees will be y de bowed los que están down, en la tierra y those debajo who are de la in heaven, tierra. in earth, and Y que underneath the todos earth, and all en el cielo, in heaven, en la tierra in earth, y debajo de la tierra, los
underneath demonios earth, van a the tener demons, que decir they que will Él es have to Señor. say that He is the Lord, Que Él es el Señor. that He is the Lord. Pero también But also, usted tiene que creer. you need to believe, Yo tengo que creer and I need to que Él es el ungido believe de that He is Dios. the anointed one by Amén. God. Que Amen. Él es el That He Mesías is the Messiah que vino en carne, that came in que flesh, ascendió a los cielos that ascended y que to heaven, volverá otra vez, and will come volverá back de again, nuevo and will come y back establecerá again, su and reino establish His físico en la kingdom tierra, physically here un on this reino earth, de poder, His kingdom un of power, reino de justicia. a kingdom of justice. Tenemos que creer And we need que to el believe Mesías that the Messiah nos ha delegado su nombre terrenal, delegated His su name nombre es Jesús, earthly, nos His ha dado name la autoridad en Jesus. su nombre. the power and authority Para in His que en name, su nombre so that in His name, nosotros podamos hacer las obras que we Él may be able hizo. to do the works that Y He nos said ha He would do. dado, And He has given porque ha us, sido Él quien nos las ha dado. because it was Him Nos who ha has dado given el it to us. Espíritu Santo. He has given us the Holy Él sabía Spirit. He knew que nosotros íbamos a necesitar el that we were poder gonna del Espíritu Santo. need the power of the Holy Spirit. Amén. Amen. Él sabía. He knew. Qué lindo. How beautiful. Solo tenemos que creerlo. Él no nos iba a dejar a We need to nosotros. believe it. He's not going to leave us alone. Nos dio el poder. Ha He sido gave us Él. the power. Recuérdense lo que Él le dijo a sus discípulos. Remember what He said to Y His yo disciples. rogaré al Padre. And I will Y beg Él to le the Father. enviará al otro consolador And He will send another para que esté comforter con vosotros so that He would be with you para siempre. forever. Para siempre. Forever. Para siempre. Forever. Amén. Entonces, por cuanto Él ha sido exaltado, So, since He has been exalted, nosotros hemos recibido we el Espíritu have Santo. received the Holy Spirit. Amén. Amen. Entonces, usted lo tiene. So, you have it. En ti está el poder In you, there is the para hacer power la obra to aquí en la do tierra. the work here in this earth. Ah, usted pensará, Now, you think pues, Pedro era un apóstol. Peter is an apostle, But was you- an apostle. Pues yo te voy a hablar de Esteban. But, well, let me talk to you about Stephen now. Los apóstoles fueron fieles The apostles, they were al faithful poder que recibieron, to the power that they have received, fieles a la comisión que Jesús les había encomendado. faithful to the commission that Jesus has given them. Y ellos comenzaron a predicar con tal poder And they preached with such a power y con tal autoridad. and with such authority. ¿Recuerdan el primer milagro de Pedro? Remember the first miracle of Con el Peter cojo de la hermosa, with the lame of el que pedía in front of limosna that allí. temple. The Vino one who was Pedro y le begging. dijo, ni oro ni plata no tengo más, lo que tengo te doy. En Peter el said, nombre de Jesús de Nazaret, levántate I y have no anda. gold, no silver, but what I have, I give it era to un- you in the name of Jesus. Get up, and Y era un cojo de nacimiento. he had authority, and there was Tenía he was 40 lame años by ya. birth. Tenía 40 años. He was 40 years now. Oye, At that y el hombre moment. comenzó a brincar como un cabrito. That Por man todos began lados to en el jump templo y like a- alababa a Dios y alababa a Dios. Like a lamb, he was worshiping God, worshiping God. Pedro estaba tan lleno del Espíritu Santo Peter was so full of the Holy Spirit que cuando él pasaba, that when he was passing, la sombra de él, his shadow, la sombra de él sanaba a los enfermos. his shadow healed those who were ill. ¿Usted sabe lo que eso significa? You know what that means? No tenía nada que ver con Pedro. He had nothing to do with Peter. Tenía que ver que ese hombre estaba tan lleno del Espíritu Santo It had to be with that man was so full of that Holy que Spirit. la of unción the del Holy Espíritu Spirit, Santo emanaba por sus poros, emanaba, salía de that él. the power was just bursting out of his pores. Ah, sí, pero usted sigue pensando, pero eso era Pedro. You could continue to say, but yeah, that was Peter. That was Peter. Pues déjeme regresar a Esteban. Now let me tell you about Stephen. Por la fidelidad la fidelidad The faithfulness de los apóstoles of the apostles al poder que habían recibido, entendieron to the para qué era que lo power recibían. that they have received. They understood what they received it for. Obedecieron la They- comisión que Jesús le había dado. Obey the commissions that was given to them. Comenzaron y salieron They began a and they predicar ran el evangelio to preach y the a poner gospel la mano sobre los enfermos y a sanar los enfermos y a hacer todo lo que Jesús le dijo. and to put their hands upon the ill and those who, all of them that were Ustedes ill. recuerdan que le dije hasta que usted no dio un paso nada va a pasar.
And did I not tell you that unless you take a step, nothing's going to happen? Si ellos se hubieran quedado todavía amedrentados y si no pasa, todavía tuvieran ellos, si no pasa, todavía But if tuvieran they ellos wouldn't have mismo. done it, they would have stayed still. If that doesn't happen, what if it doesn't happen? En su primera predicación se convirtieron 3,000, después 2,000. In the Fueron first preaching- cantidades que fueron de una vez convirtiéndose. 3,000 were converted, and then later many other thousands were converted. Era ya tanta la gente que se convertía en Jerusalén So many people converted from Jerusalem que llegó un momento that there came a time donde ellos dijeron, no. where they said, wait. Los de habla griego Those who were comenzaron a speaking quejarse que no atendían a sus esposas para las comidas y eso que Began repartían. to complain that their wives were not being attended in church. Comenzaron a quejarse. And they began to complain. Entonces los apóstoles dijeron, un momento, And the apostles said, wait a second. no es justo It is not just que nosotros atendamos la mesa. for us to attend the tables. Nosotros tenemos que dedicarnos We need to a la dedicate oración to y a la prayer palabra de Dios. and to the word of God. Así que elijan 7 diáconos, They elected 7 deacons, pero tenían hermanos una condición: but they had a condition, brothers. temerosos de Dios, They were fearful de of buen God, testimonio, of a good testimony, llenos del Espíritu Santo. full of the Holy Spirit. Usted puede leer la historia en Hechos capítulo 6. And you can read the story in the chapter 6. Entre ellos In them, eligieron a Esteban. they elected Stephen. El versículo 8 And verse 8 del capítulo 6, of chapter 6, usted verá que dice que Esteban era un hombre you see that Stephen lleno del Stephen Espíritu was Santo full of the Holy Spirit. y que Esteban And that Stephen hacía milagros, did miracles, señales portentosas, signs, maravillas. signs that were Esteban, great. Esteban, un diácono, no era un apóstol. Stephen was a Un deacon, servidor. not an apostle, a server. O sea que So, estas señales es para el que cree. These signs are those for who believe. No es para los pastores nada más. It is not just for the No es pastors. únicamente para el anciano, It's los not just for ancianos. the elders. Es para el It is for servidor, those who es para el serve, camarógrafo, those es who are- para el who's in the camera, sonidista, for those es who para are el in que the sound limpia la system, alfombra, para los que limpian el those who templo, clean the para carpet, el those que who clean it, canta, para el for those que who toca, sing, para who todo play, aquel for all que cree. those who believe. Isn't that beautiful? Lo único es creer, The only thing is to believe. creer, To believe. creer. Believe. Ser believe, lleno del Espíritu believe, Santo. and be Porque el filled with the Espíritu Holy Santo Spirit, mismo because te va a impulsar. the Holy Spirit is Te va a gonna mover impulse donde you. debes It's ir. gonna Te va a mover a move you quién to say debes what to hablar. say Pero hay que estar lleno del and Espíritu who to Santo. speak to, but you need to be full of the Holy Spirit. Y ejercitar y desarrollar esos impulsos con el And uso. to exercise those impulses is with the use. Cuando me reuní con ustedes una vez les dije, comiencen a hacerlo. When I got together with you Recuerdan guys the cuando first dimos las time, I manos, told eso you, fue guiado por begin Dios, to do ustedes it. lo saben. And I'm Les telling you, dije, this was on comiencen, behalf of God. And I said, comiencen, begin, comiencen start a doing it, hacerlo. start doing it, start doing it. It's not about us. No es de nosotros. It's about Se Jesus. trata de Jesús. Él He es quien nos envía. is the one who sends us. Él fue He quien nos lo dio. is the one who gives it Él to lo us. ganó He para nosotros. gained that for No fue us. que hicimos nada. It is not No that es que we lo did anything. merecemos. It's No not es que that lo we deserve it. merecemos. It's not that we deserve No, it. no mereces no. nada. You don't No deserve merezco anything. nada. I No don't deserve merecemos anything. nada. We don't deserve Nada. anything. No se trata de merecer. It is not No about se trata de si somos deserving. dignos. No, It's no not somos about dignos. if we are worthy. Se It's not trata about de lo worthy. que It's Él about hizo. what He did. Lo que significó What para it el means Padre lo for que the Él Father, hizo. what He did. It's about Him. And It's about Jesus. That's it. es de Jesús, nada más. Somos su cuerpo, We are somos su His body, iglesia. we are His Y a Él le ha church, placido and He has delighted revestirnos de su poder. to redress us in A His Él le ha power. placido It has been delighting que el to poder Him del Espíritu Santo que en Él confió ciegamente en todo that the como power of the hombre, Holy Spirit who He blindly trusted in, nosotros también lo recibamos. that we may as well Y que receive it, confiemos en and that Él we will plenamente y trust completamente. completely Que nos dejemos guiar and por entirely, Él. that we Que will nos dejemos allow us to be guiar de guided su by Him, impulso. and guided by His Porque impulses, ese impulso because that es la impulse autoridad de Él is the en authority of Him ti. in you. Amén. Amen. Así que So yo oro que el Espíritu Santo selle I pray that the esta Holy palabra. Spirit Póngase de pie. would seal Sella esta palabra en nuestros Will seal corazones. this word in our hearts, my God. And we may be standing.
Como le dije, As I said, es la fe, it is faith creerlo. to believe. Padre, en el nombre de Jesús,